Hola, buenas noches y buenas tardes a todos. Bienvenidos al Zoom de COVID-19. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Hay mucha gente nueva, que es una gran alegría que se hayan conectado. Como siempre, tendremos una charla. Inicialmente hay un ponente y hoy hay una innovación. Habrá dos ponentes y esto se seguirá de un debate con preguntas y discusión. Este Zoom se grabará y se publicará en un canal de YouTube que después pondremos en el chat para que puedan ver las charlas anteriores, esta y la siguiente. Lo único sí que pido que todo el mundo tenga los micrófonos cerrados para evitar interferencias. Y ahora voy a empezar presentando a Rafa y Adelaida y después Nardo coordinará la reunión. Voy a compartir pantalla, si me dejan. Vale. Bueno, hoy habrá dos charlas, una de zoonosis, la amenaza que puede venir, que estará a cargo de Adelaida, y vacunas, estado actual, acceso y distribución. Adelaida es doctora en inmunología por la Universidad de París, es investigadora del ICERM y desde el 2000 tiene una sólida experiencia en desarrollo y dirección de proyectos de investigación en torno a regulación del sistema inmune y es máster en comunicación científica, médica y ambiental. Y actualmente trabaja como redactora científica de IS Global. Rafa Vila San Juan ya es conocido por nosotros, es director de análisis y desarrollo global del Instituto de Salud Global de Barcelona y ha participado con nosotros en una charla anterior que fue muy exitosa y que nos introdujo en el tema de las vacunas. Su charla produjo un gran impacto entre nosotros, nos introdujo en el mundo de la geopolítica de las vacunas que no sabíamos y anticipó el panorama que a posteriori todos fuimos viendo que se iba cumpliendo, con lo cual Rafa ha ido ganando puntos y ha sido muy admirado por todos. Esta charla fue hace 3 meses, las cosas han evolucionado mucho desde entonces y estamos deseosos de conocer las novedades. De Adelaida, yo no la conozco, la invitó Rafa, pero voy a contar una pequeña anécdota. Eduardo, que está aquí, es el alma mater de esto porque es el que ha invitado a Rafa y Rafa a Adelaida. Yo a Eduardo lo conozco hace bastante tiempo, es un hombre súper exigente, muy bien informado, no pertenece al mundo sanitario y yo dediqué muchas horas a esto. Y cada vez que me encontraba con él, estaba muy bien informado, había cosas incluso que me las contaba él a mí, que yo no las sabía. Y con un principio muy claro, él decía, yo quiero evitar la sobreinformación, quiero evitar la fake news. Y entonces yo le pregunté, pero ¿cómo haces para estar tan bien informado? Y me dijo, yo miro los informes de IS Global. Y los informes de IS Global, detrás de ellos está Adelaida. Eh, y publica unos resúmenes de la información científica que va saliendo, huyendo por supuesto de toda la cháchara y la mala información, y ha sido una antena para todos los que queríamos estar bien informados. Eduardo, si quieres decir algo de tu experiencia con Adelaida o de tus lecturas. Hola Juan, no, gracias Juan. Yo no puedo agregar nada más que lo que vos dijiste. A Rafa lo conozco de hace muchos años y sé de su trabajo en Médicos Sin Fronteras. Y Adelaida la descubrí a partir de los boletines de IS Global. Y no puedo agregar nada porque realmente es una información que se publica semanalmente, donde hace resúmenes de las publicaciones científicas o de las revistas científicas donde se publica solo información veraz. Y nada, yo agradecerles a los dos, tanto a Rafa como a Adelaida, la disposición a las 9 de la noche de Barcelona, después de una larga jornada de trabajo, de dedicarnos a nosotros este tiempo.
y al resto de los concurrentes, que, bueno, que se conecten a la web, al website de isglobal.org, porque realmente yo creo que en castellano no conozco ningún website que tenga la información de la sanidad pública en un sentido amplio y del COVID en concreto, tan detallada y tanta calidad. Y con esto yo la escucharía del aire, vamos. Perfecto. Pues muchas gracias por esa introducción. Y bueno, ¿empiezo con la presentación? Sí, sí. Muy bien. Nardo coordinará la reunión, pero tú empieza cuando quieras y yo ya acabo. Voy a compartir la pantalla. Y ahí está, ¿la ven y me oyen? Sí, Adelaida, la tienes en formato presentación. La tengo en formato presentación. Sí, ¿sabes? Nos estás enseñando la siguiente. Ya. Espera. Entonces, déjame... Es que con eso, como tengo dos pantallas ahora... Yo creo que te has de ir a la presentación total. ¿Sabes? A la de pantalla de abajo, derecha. Es en lo que estaba. Ahora. Muy bien. Bueno, pues encantada de estar aquí. Gracias por la invitación junto con Rafa. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esta pandemia y se me ocurrió que como íbamos a hablar de zoonosis de vacunas, finalmente íbamos a hablar un poco sobre el origen y el fin de esta pandemia, ¿no? El fin todavía no está aquí, pero bueno, las vacunas son ciertamente una manera de llegar a él. Y vamos a empezar hablando un poco también del origen de esta pandemia y de muchas otras epidemias que han ido, o enfermedades emergentes que han ido surgiendo en las últimas décadas. Esto es una pequeña historia que les quería contar. En diciembre del 2013, en una pequeña aldea en Guinea, muy vecina de Sierra Leona y Liberia, en un área de Guinea que ha sufrido mucha deforestación debido a la industria de la tala y de la minería y demás. Entonces, en ese pequeño pueblito, un pequeño niño de 1 año y medio, un día salió a jugar a fines del 2013, salió a jugar, se sentó en la base de un árbol hueco, un árbol muerto, y en ese árbol estaban anidando una gran cantidad de murciélagos que han sido desplazados precisamente de su nicho habitual por esta intensa actividad de tala y deforestación. Y unos cuantos días después el niño enfermó, toda la familia del niño enfermó y murió. Y así es como se piensa, empezó el peor brote de ébola en la historia reciente de la enfermedad, que si recuerdan bien fue el brote que duró entre 2014, inicios de 2014 y 2016, y que afectó principalmente a 3 países de África del Oeste, que fueron Sierra Leona, Liberia y obviamente Guinea. Y fue un brote que causó 30.000 casos y 11.000 muertes. Ahora, por suerte, ya hay vacuna contra este patógeno, contra el ébola. Bueno, pues 6 años después, también a finales de diciembre, un virus hasta entonces, no hasta ahora, sino hasta entonces desconocido, también saltaba de una manera u otra, que todavía no sabemos muy bien, del murciélago al humano. Y así comenzó la pandemia que estamos viviendo actualmente, que pues se considera, como ya saben, la peor crisis socioeconómica desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y qué tienen entonces en común este virus, el virus del ébola, el SARS-CoV-2 y otros virus que han hecho su aparición en las últimas décadas? 2 otros coronavirus, el SARS y el MERS,
el Nipah, el Hendra, el West Nile virus, etc. Lo que todos estos virus tienen en común es que todos tienen un reservorio animal, es decir, todos saltaron una vez o más de una vez de algún animal al humano. Y de hecho, sabemos que más del 60% de todos los patógenos que afectan al humano tienen un origen animal. Y todas estas enfermedades que tienen un origen animal se llaman enfermedades zoonóticas. Y el ritmo de aparición de nuevas enfermedades zoonóticas se está acelerando en las últimas décadas. Y luego vamos a ver un poco cuáles son los factores que hacen que esto esté ocurriendo, ¿no? Pero al día de hoy podemos decir que más o menos 3 de cada 4 nuevas enfermedades que se describen tienen un origen animal, es decir, tienen un reservorio animal y son virus, en general virus, pero también pueden ser bacterias o demás que saltan una o más veces de este reservorio al humano. Entonces, obviamente, viendo la historia, la larga, bueno, no es una lista exhaustiva, pero viendo esta lista de virus, sabemos que no es el primero que ha hecho este salto y obviamente sabemos ya de antemano que este no será el último. Y de hecho, la OMS ya en el 2015, después de todo este susto entre el SARS y el ébola y demás, hizo una lista de los patógenos un poco más temidos, ¿no? Que eran todos virus para los cuales no teníamos vacunas, para los cuales no teníamos tratamiento y que tenían una letalidad relativamente alta. Hizo una lista de estos patógenos, dentro de los cuales obviamente estaba el MERS, el SARS, el Nipah, el Hendra, el ébola, etcétera. El SARS coronavirus 2 obviamente no estaba, pero sí que estaba una enfermedad que habían llamado X. X en reconocimiento de que hay muchísimos virus aún desconocidos que en cualquier momento pueden hacer este salto. Y entonces, un virus no conocido. Y esta enfermedad X, pues, digamos que llena muy bien la casilla, ¿no? Con el SARS coronavirus 2, un virus que aún no conocíamos y que ha causado una pandemia. Así que no nada más, o sea, y todo esto para decir que X y habrá Y y habrá Z, es decir, la cantidad de virus que existe en reservorios animales no se sabe, pero se ha estimado y es altísima. Un artículo ya hace un cierto tiempo, a partir de los murciélagos, que son un gran reservorio de virus y sobre todo de coronavirus, a partir del número de virus que encontraron en estos murciélagos, este equipo hizo una estimación de cuántos virus puede haber en mamíferos, que son los que más probabilidad tienen de saltar al humano, ¿no? Y bueno, hay diferentes cálculos. En este estudio precisamente calculaban que hay unos 300.000 virus no descubiertos, es decir, que no conocemos en mamíferos. Nosotros conocemos apenas 1.400 patógenos que nos afectan, y esto incluye virus, bacterias, hongos, etc. Entonces, de 1.400 a 300.000 es un mundo, ¿no? Ahora, obviamente, ¿cuál es el costo de descubrir estos virus? Pues sí, es un costo relativamente alto, se calcula entre 1.000 y 6.000 millones de dólares, ¿no? Pero finalmente esto es una bicoca, son cacahuates, comparado con el costo que ha tenido ya esta pandemia, y todavía no sabemos cuál será el costo final, ¿no? Que se calcula en 16 trillones de dólares, que me parece que son como 16 millones de millones, ya no sé, son en español no son trillones, pero son millones de billones o billones de billones, en fin. Es una bicoca comparado con lo que está costando esta pandemia, ¿no? Y a esto regresaremos luego. Entonces, como les decía, no sabemos bien cómo emergió el SARS coronavirus 2, que es el causante de la COVID-19. Hay evidencia bastante fuerte de que hay estudios que han encontrado
evidencia fuerte de que hay otros coronavirus muy relacionados, estrechamente relacionados con SARS-CoV-2, circulando en murciélagos y en pangolinos del sureste asiático. No se está, entonces la hipótesis más aceptada actualmente es que el virus salió del murciélago y saltó al humano, quizás a través de un mamífero intermediario que podría ser el pangolino, porque la zona que se une al receptor, la zona del virus, de la proteína Spike, que se une al receptor humano, al ACE2, al receptor que está sobre las células humanas, se parece más a los coronavirus de pangolino que a los coronavirus de murciélago. Todo el resto del SARS-CoV-2 se parece muchísimo a un coronavirus de murciélagos, pero es esta parte precisamente que le permite infectar a las células humanas que se parece más al coronavirus de pangolino. Y bueno, y se piensa que todo esto se favorece con el mercado ilícito de estos animales, con la venta ilícita, de estos animales en los mercados de China, que se llaman los wet markets, en donde se junta una cantidad de especies domésticas y salvajes enorme, que estas especies no se juntarían en condiciones normales. Esto también es como un caldo de cultivo para que se intercambien virus en todos los sentidos. Y el otro caldo de cultivo es efectivamente el tamaño de la ciudad de Wuhan, la urbanización y la densidad poblacional, ¿no? Ahora, ciertamente la zoonosis y los virus mutan y los virus saltan, y esto no lo podemos impedir, es parte de un proceso evolutivo normal, el que los virus adquieran mutaciones, el que los virus puedan saltar de una especie a la otra. Esto no lo podemos prevenir, pero sí podemos un poco prever, y sabemos en qué regiones y por qué factores esto ocurre y por qué está ocurriendo más y más seguido. Estos reservorios virales están obviamente sobre todo concentrados en regiones de una máxima biodiversidad, como pueden ver aquí, y sabemos que los factores que propician estos saltos de un virus de una especie a la otra, pues son la deforestación, muy notablemente, la pérdida de biodiversidad, una producción animal intensiva, también animales domésticos tipo gallinas, puercos, etcétera. El cambio climático, no tan directamente, aunque sí con el SARS-CoV-2 hay un paper que dice que podría ser directamente el cambio climático el que empujó a que muchos murciélagos migraran hacia la zona de Wuhan. Y obviamente todo esto es luego amplificado por una urbanización y un movimiento de personas y mercancías muy rápido y a través de todo el planeta. Entonces, estos son nada más algunos ejemplos de artículos que ya desde hace tiempo mostraban que la pérdida de biodiversidad y la deforestación estaban estrechamente asociados a la emergencia, a la aparición de enfermedades infecciosas emergentes, el West Nile virus, el ébola, y como les decía últimamente también este estudio que indica que el cambio climático también podría estar detrás de la emergencia tanto del SARS como del SARS-CoV-2 al provocar un cambio de distribución de estos murciélagos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como les decía, no podemos evitarlo, pero sí que podemos reducir el riesgo. Y para reducir el riesgo de que esto suceda, tenemos que empezar por aceptar que nuestra salud depende de los servicios brindados por los ecosistemas y que nuestro bienestar no puede seguir mejorando a expensas del planeta. Por el momento, nuestro estado de salud, el estado de la salud de la población humana nunca ha sido mejor que el que es ahora, ¿no? Pero esto ha sido históricamente en las últimas décadas, siglo, a expensas de los recursos del planeta, y esto tiene que cambiar. Y con este concepto surgió el enfoque de Planetary Health o salud planetaria y la Alianza por la Salud Planetaria y la comisión de la Rockefeller y la Lancet Commission sobre salud planetaria para verdaderamente impulsar
este enfoque de que la salud humana y la salud del planeta van de la mano, ¿no? Y como individuos, lo que ciertamente podemos hacer a la hora de votar y a la hora de comportarnos es, pues, adoptar y exigir modelos sostenibles de crecimiento. Pero además de reducir el riesgo, en caso de que sí ocurra, pues la otra cosa que tenemos que hacer es prepararnos mejor. Y ha sido más que obvio con esta pandemia que necesitamos un buen sistema de ciencia y de innovación, y para esto se necesita dinero, ¿no? Se necesita dinero y se necesita también un approach inteligente, que es no solo vigilar la salud humana, pero también vigilar la salud animal, y a esto se le llama el enfoque del One Health, que se queda un poco corto en la salud planetaria, pero es casi lo mismo. Y estaba viendo que en América Latina hay una organización de One Health, ahí está el enlace, que da mucha información y trata de coordinar gente que está interesada en esto. La otra manera, obviamente, de invertir es invertir en plataformas de diagnóstico y de vacunas que sean un poco como prêt-à-porter, que sirvan para que las podamos adaptar fácilmente a nuevos virus. Por ejemplo, una plataforma de diagnóstico para todos los coronavirus que tienen muchas cosas en común, o plataformas de vacunas en las que podamos simplemente ya insertar la secuencia del virus nuevo, y en esto de hecho jugó un rol muy importante ahora en esta pandemia, una organización que se lanzó después del ébola, que se llama la CEPI, que es la Coalition Epidemic Preparedness and Innovation, que es una coalición para reforzar la preparación frente a nuevas epidemias. Y CEPI lo que ha hecho mucho es desarrollar plataformas de vacunas para nuevos virus emergentes, y está jugando un rol muy importante junto con Gaby y la OMS, como Rafa ya les dirá, en esta plataforma que se llama COVAX, ¿no? Para hacer llegar las nuevas vacunas COVID a todos los países. En cuanto también a prepararse mejor, pues pasa por invertir más en un sistema sanitario público de calidad, pero pues esto no se los tengo que decir a ustedes. Y además, no solo en nuestros países, pero en todos los países, porque no solo es lo moral, pero también es lo inteligente, ¿no? Y finalmente, pues, reforzar definitivamente tanto con recursos humanos como económicos, como de poder de decisión, a organizaciones como la OMS, que lejos de ser perfectas ha jugado un rol esencial también. Ya en la pandemia de ébola pasada, pero sobre todo en esta pandemia. Y aquí empezamos con las vacunas, puesto que estábamos hablando de vacunas y que van a ser nuestra vía de salida de esta pandemia. Y el panorama actual de vacunas es les aconsejo mucho este interactivo del New York Times, que se llama el Coronavirus Vaccine Tracker, que mantiene siempre muy al día todas las nuevas actualidades sobre las vacunas, quién ya entró a fase 1, a fase 2, a fase 3, etc. Entonces, actualmente tenemos 4 vacunas ya abandonadas porque no funcionaron, 4 vacunas aprobadas para uso en la población general, otras 6 aprobadas para uso limitado en ciertos países, y muchas vacunas que vienen detrás ya en ensayos de fase 1, 2 y 3. Entonces, esto es increíble para apenas un año de que se identificó el virus, apenas más que un año. Ahora, tener esa cantidad de vacunas, ya varias aprobadas y muchas que están en el pipeline, es obviamente, como ustedes saben, es todo un logro, ¿no? Y es un logro gracias a muchos años de inversión y de inversión y de conocimiento que se fue acumulando, sobre todo en las nuevas tecnologías, en las nuevas plataformas como las de ARN mensajero y las de vectores virales, ¿no? Esto fue en las últimas décadas o 2 que verdaderamente se ha avanzado mucho en estos 2 tipos de plataformas. Aquí en esta diapositiva pueden ver cualquiera de las vacunas que les dije
que están en cualquiera de las fases o que ya se aprobaron, usan una de estas 4 estrategias, ¿no? Digamos, las más conocidas y más clásicas son las de utilizar el virus entero y simplemente inactivarlo o atenuarlo e inyectarlo así. Algunas de las vacunas COVID, ahora que se están usando, usan esta tecnología, por ejemplo, sobre todo las vacunas que vienen de China, Sinopharm, Sinovac, una en Bharat Biotech en India también usa esta tecnología. Luego hay otras otras vacunas que usan también una tecnología que ya está un poco más, que ya también está bastante probada, que es la de, en vez de utilizar el virus completo, utilizar proteínas del virus, ya sean enteras, fragmentos o no, rodeadas de nanopartículas. Aquí destaca una que es la de Novavax, que ha dado resultados la verdad es que muy buenos en fase 3, y yo creo que ya no va a tardar mucho en pedir una autorización a la FDA y bueno, eventualmente también en Europa. Y estas 2 otras estrategias que consisten no en inyectar al virus o en partes del virus, sino en inyectar una secuencia génica que va a dar las instrucciones, va a proporcionar las instrucciones a nuestras propias células para que nosotros seamos los que sinteticemos la proteína viral en cuestión, ¿no? Y entonces aquí se puede administrar esta secuencia génica tal cual, que son las vacunas a base de ARN mensajero o de ADN, o se puede insertar en otro virus inocuo, por ejemplo, un adenovirus, que puede infectar nuestras células, pero que no se puede replicar dentro de nuestras células, y lo que hace este vector viral, un poco como un caballo de Troya, es que infecta nuestra célula y hace que confiere el DNA que codifica para la proteína viral en cuestión, para que otra vez sean nuestras células las que sintetizan esta proteína. Y a partir de ahí, pues nuestro sistema inmune reconocerá esa proteína viral como extraña y generará anticuerpos y linfocitos T específicos contra esta proteína, ¿no? Pero bueno. Entonces, estas son las proteínas, las vacunas más avanzadas que están en fase 3. Hay unas 14 o 15 en esta lista, quizá haya alguna más que ya entró a fase 3. Está un poco pequeña la letra, pero pueden ver que de las vacunas de ARN mensajero tenemos la de Moderna y la de Pfizer. Ambas ya están aceptadas, autorizadas o aprobadas en la mayoría de los países, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos otros países. En Argentina me parece que está aprobada y ya se está usando también la vacuna de Pfizer. Luego están vacunas de ADN que todavía están en fase 3. De vacunas de vector viral están la de Oxford AstraZeneca y la de Gamaleya, que ya han publicado sus resultados de fase 3, así como la de Johnson, que ya se aprobó en Estados Unidos la semana pasada. Y de proteínas, aquí está la de Novavax, como les decía. Y las de virus inactivado, que son básicamente Sinopharm, Sinovac y Bharat Biotech. Todas estas vacunas, salvo las de virus inactivado, usan la proteína espícula, la proteína spike, para inducir una respuesta inmune. Todas se han visto que en los ensayos de fase 1 y de fase 2 que generan altos niveles de anticuerpos, también generan células CD4 y a un poco menos eficazmente generan células TSD8. Todas se han visto, todas las que han presentado estos ensayos de fase 3 se diseñaron para ver si protegen de la infección sintomática, y todas protegen de la infección sintomática con una buena eficacia, que varía un poco, digamos, entre el 90 y pico % y el 65%.
Se ha visto de manera interesante y más reciente, muchas de estas vacunas, salvo la de Johnson y la de CanSino, necesitan o se hacen con 2 dosis, requieren 2 dosis. Y se ha visto que en aquellas personas que ya pasaron la infección por COVID, una sola dosis de la vacuna, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, que es la que más se ha estudiado, es suficiente para inducir niveles de anticuerpos y niveles de células T que son iguales o mucho más superiores que los que se inducen tras 2 dosis en personas naive, es decir, que no han pasado la infección, ¿no? Y esto es muy bueno saberlo porque esto puede ser una manera de ahorrar un poco de dosis, darles una sola dosis a las personas que ya pasaron la infección. Entonces, lo que todavía no se sabe de estas vacunas, se sabe que protegen de infección sintomática, como les decía, de casos sintomáticos, con una más o menos buena, pero todas con una buena eficacia, pero no se sabe todavía si además de proteger contra la enfermedad, es decir, contra los síntomas, también protege contra la infección, es decir, también evita que nos infectemos y por lo tanto si evitan que transmitamos el virus a otros. O si estando vacunados, a pesar de que no nos enfermemos, sí nos podemos infectar y por lo tanto hay una cierta replicación viral que hace que corramos el riesgo, a pesar de ser asintomáticos, que corramos el riesgo de infectar a otras personas. Todo parece indicar que estas vacunas en una medida u otra sí disminuirán la transmisión viral. Ya hay datos que están saliendo de Israel y datos que están saliendo del Reino Unido que apuntan a que esta vacuna, incluso una sola dosis de esta vacuna, logra reducir el número de casos también asintomáticos y por lo tanto seguramente ayudarán a reducir la transmisión. Esto no quiere decir que van a bloquear completamente la transmisión, esto seguramente no pasará, pero al menos sí se verá un efecto, un pequeño efecto en la transmisión viral. Tampoco se sabe si protegerán de lo que se llama ahora el long COVID, que es el COVID crónico, que está surgiendo más y más. Es una condición en la que la gente sigue presentando uno o varios síntomas varios meses después de haber teóricamente recuperado de la infección, y esto todavía es un gran como espacio, una gran caja negra, no se sabe bien a qué se debe, si es persistencia viral, si es activación del sistema inmune, etcétera, etcétera, y no se sabe si el long COVID, si ciertas vacunas también van a evitar el long COVID, porque de hecho esta condición se ha visto más en personas que no presentan síntomas graves, es decir, gente que presenta síntomas leves o moderados de la COVID, a veces pueden desarrollar este long COVID, ¿no? Entonces, aquí todavía hay una interrogante y obviamente pues no se sabe cuánto durará la protección conferida por estas vacunas, seguramente variará según la estrategia y la plataforma de vacunación. Otra incógnita, ahora que empezamos a ver que hay nuevas variantes que surgen del virus que podrían tener una cierta resistencia al efecto de los anticuerpos, es qué tan efectivas van a ser estas vacunas contra estas nuevas variantes. Y en este sentido hay 2 que preocupan más hasta ahora, que es la variante que se ha propagado en Sudáfrica, que es la B1351, y la variante P1 que se ha propagado en Brasil, que comparten una serie de mutaciones que pueden conferir una cierta resistencia a los anticuerpos. Y efectivamente hay 3 vacunas que han hecho últimamente ensayos clínicos en África del Sur, una vez que esta variante B1351 ya se había propagado, y se ha visto que efectivamente la eficacia de la vacuna disminuye, pero no desaparece, sobre todo para la de Janssen y Novavax. Aún hay eficacia aún hay una protección, se mantiene una cierta protección contra casos sintomáticos, y lo más importante de todo es que todas las vacunas testadas hasta ahora parecen proteger de enfermedad grave y hospitalización y sobre todo muerte, independientemente de la variante de la que estemos hablando. Y yo creo que esto es algo que hay que tener mucho en cuenta, porque esto es un gran logro, ¿no? Y finalmente, pues en Israel, como les decía, donde ya se ha vacunado a una gran parte de la población al mayor de 60 años, pues ya se empieza a ver el impacto a tiempo real de manera muy clara. Aquí en rojo
es el número de hospitalizaciones en gente mayor de 60, que es la que se empezó vacunando. Verán cómo ha caído el número de hospitalizaciones en este grupo de edad. En este gráfico también pueden ver cómo ha caído la edad promedio de las personas que se hospitalizan con COVID desde que se empezó a vacunar a la gente mayor de 60 años. Entonces el impacto se está viendo, y no solo en Israel, también en Escocia, también en Inglaterra, e incluso aquí en Cataluña, en las residencias está disminuyendo mucho la mortalidad por COVID, lo cual es una muy buena noticia. Y entonces, ¿hasta cuándo llegaremos a esta famosa inmunidad de grupo? Pues todo esto dependerá de la eficacia de cada una de estas vacunas, del hecho de que puedan reducir no solo la enfermedad, pero también la infección y por lo tanto la transmisión viral, en qué medida lo logran hacer, y también obviamente de la cobertura de estas vacunas. Y como verán aquí, este gráfico que nos enseña el número de dosis que se han administrado en diferentes países o zonas del mundo, verán que esta cobertura, desgraciadamente, como Rafa ya seguramente lo había predicho hace unos meses, está siendo muy desigual, ¿no? Con algunos países, aquí no enseño Israel porque entonces se aplana todo lo demás. Israel ya anda con el 70% de su población vacunada, pero incluso el Reino Unido ya al menos un 30% de su población ha recibido al menos una dosis. En los Estados Unidos también. Chile ha hecho un papel maravilloso ahora con la vacunación, increíble, lleva como 16% de su población vacunada con al menos una dosis. La Unión Europea en general anda por aquí, y por aquí puse Argentina, que anda más o menos como el promedio mundial, y obviamente la peor región en que casi no han llegado dosis es en África, aunque como Rafa va a contarles seguramente, por suerte ya empezaron a llegar las primeras dosis a algunos países de África gracias a COVAX. Y finalmente, espero no haberme tardado mucho, no sé ya qué horas son, quería dejarlos con estos mensajes para que Rafa ya hable, es que las vacunas podrán tener, o sea, el efecto de las vacunas, el primer efecto de las vacunas que se verá será, como ya les enseñé en el caso de Israel, a nivel de mortalidad y ocupación de terapia intensiva de hospitales. Y este efecto esperamos verlo muy pronto, y ya se está viendo en muchos países donde se está ya cubriendo ya se está obteniendo una cobertura de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que son personas mayores de 65, 70 años. Para parar la transmisión, esto va a requerir mucho más tiempo. Las vacunas serán clave, pero no suficientes. Tendremos que seguir con muchas de las medidas preventivas hasta que un gran porcentaje de la población, y no nada más en nuestro país, sino a nivel global, esté vacunada. Y para esto, pues se necesita que la ciencia siga avanzando para seguir con las vacunas, quizá versión 2.0, si siguen saliendo, si emerge alguna variante un poco más difícil. También se necesitará confianza de la población en las vacunas para aceptar vacunarse, y solidaridad entre países para que estas vacunas lleguen a todos los países y cubran un porcentaje considerable de la población vulnerable a nivel global. Y con esto los dejo con Rafa. Gracias, Adelaida. Yo la verdad es que después de lo que ha dicho Adelaida poco puedo decir, ¿no? Porque ella es inmunóloga, ella es la que conoce, ella es la que trabaja realmente en el backup de toda la información que nosotros manejamos sobre vacunas en el Instituto de Salud Global, ¿no? En cualquier caso, retomo donde tú decías, Adelaida, y retomo donde lo dejamos hace 3 meses, ¿no? Hace un poco más de 3 meses, ¿no? Donde, bueno, de nuevo un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros, y poder compartir pues un poco cómo estamos, ¿no? Cómo va evolucionando todo esto que habíamos hablado hace un tiempo, cuando todavía no había llegado ni la de Pfizer, aunque sí sabíamos que estaba ya en sus fases finales, digámoslo así, de los ensayos de fase 3, ¿no? Pero todavía nos quedaba por ver qué pasaría con la rusa, que se estaba probando ya en Argentina, qué pasaría con la china. En fin, lo que sí decíamos es que nos encontraríamos con un primer problema, y ese primer problema parecido, que es el problema de la producción.
El mundo tiene capacidad para producir una cantidad limitada de vacunas. Antes de que apareciera el COVID, esa cantidad se calculaba en torno a los 2.500 millones de vacunas, más o menos. Con el COVID, bueno, pues si sumamos todo lo que han dicho los laboratorios, llegaríamos a multiplicar por 5 esa cantidad, es decir, nos situaríamos aproximadamente en los 12.000 millones de vacunas. La realidad, no obstante, es que los grandes productores, como puede ser el Serum Institute de la India, siempre dijeron que por mucho que multiplicáramos las fábricas de producción, los componentes que son necesarios para fabricar una vacuna, no sería posible tener como para multiplicar por mucho más que por 2 o por 3 esa cantidad. Teniendo en cuenta además que no se pueden dejar de producir la vacuna del sarampión, ni se puede dejar de producir la vacuna de la meningitis, ni se puede dejar de producir la vacuna del neumococo ni del rotavirus, porque esas están generando también unos índices de, bueno, pues de mortalidad en el caso de no poder administrarlas, que superarían incluso la suma de todas ellas lo que está produciendo el COVID. Luego, tenemos vacunas, eso es lo primero que se ha producido. No tenemos una vacuna, sino que tenemos varias vacunas, como enseñaba Adelaida, ¿no? En estos momentos, pues tenemos, además de las 2 chinas que están en funcionamiento, además de la de Gamaleya, además de la India, además de Pfizer y Moderna, tenemos ya AstraZeneca y Janssen ha sido aprobada por la FDA americana, será aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y precualificada por la Organización Mundial de la Salud en las próximas 2 o 3 semanas. Novavax, que es una vacuna muy prometedora, está probablemente ya prevista que pueda funcionar a finales de marzo, y irán llegando otras vacunas. Luego tenemos vacunas, pero tenemos una capacidad de producción que seguirá siendo limitada, y esa capacidad de producción es lo que acabará marcando el ritmo de la vacunación. A diferencia de todo lo que teníamos hasta ahora, a nivel de inmunización, cuando emprendíamos campañas de inmunización de la gripe o las campañas de vacunación extendida de los niños, ¿no? De las vacunas rutinarias que se aplican a los menores, la gran diferencia es que esas campañas empezaban cuando teníamos las vacunas en los almacenes, previstas y dispuestas para administrar. En el COVID no tendremos vacunas para administrar nunca en los almacenes. Las que llegan se han de poner. Y eso requiere muchas cosas. La primera es tener un programa de vacunación adaptado y flexible. En Europa, por ejemplo, en la Comunidad Europea, no por el mecanismo regulatorio, sino por la información que existía, la tercera vacuna que ha entrado, la de AstraZeneca, es una vacuna que se ha desaconsejado momentáneamente para los mayores de 55 años. Luego, ¿qué ha ocurrido? Que una campaña de vacunación diseñada para hacer efectivo lo que decía Adelaida, que era vayamos a los sectores de riesgo de la población para evitar que colapsen los hospitales y, como consecuencia, reducir también el índice de mortalidad, se ha tenido que diversificar y se ha empezado a vacunar a gente menor de 55 años de otros colectivos que no estaban tan a riesgo, con lo cual lo que significa es que logísticamente se hace mucho más complejo la capacidad de llegar a la gente, y tenemos, digámoslo así, dos velocidades de vacunación. Bien, esta vacuna, en este caso, ya demostrada en Escocia y con los estudios que se están haciendo en otros países, parece que ofrece unos niveles de eficacia en mayores de 55 años similares a los menores de 55 años, y no solo eso, similares también a los que pueden estar ofreciendo vacunas como Pfizer o como Moderna. Luego es muy probable que en los próximos días países como Alemania, que han empezado ya a hablar de la posibilidad de que esta vacuna se empiece a aplicar en mayores de 55 años, sea también bueno, pues aprobada para su uso en España, en Francia, en otros países de la Unión Europea. ¿Y eso qué significa? Volver a cambiar la campaña de vacunación, es decir, donde teníamos un track que ha empezado a vacunar a gente de menores de 55 años, se aplicará esta vacuna a otra gente mayor de 55 años, a los que ahora se ha dicho que solo había disponibilidad de 2 vacunas que tienen menor número de dosis compradas, menor capacidad de producción.
Luego tenemos un problema de producción y tenemos un problema de producción que va a persistir al menos durante un año. Eso es así porque además uno de los grandes problemas que tienen en estos momentos los fabricantes, los productores de vacunas, es que se encuentran con dos problemas. El primero, firmas o compañías que no quieren licenciarles su producción, o por falta de confianza, o por falta de acuerdos, o por falta de relación. Y dos, firmas que licenciando su producción se encuentran con la limitación del productor a los que llegan varias. Por ejemplo, Pfizer y Moderna tienen muy limitada su capacidad de llevar su vacuna a productores con los que no tienen acuerdos ya licenciados. ¿Por qué? Bueno, pues por las razones de que no quieren, de alguna manera, desvelar toda la parte de lo que significaría la transferencia de conocimiento a todos los actores posibles y, por lo tanto, su licencia no es abierta. AstraZeneca es al revés. AstraZeneca quiere llegar a compromisos para que la producción se amplíe en lugares donde hace más falta números de vacunas, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al Serum Institute, que es hoy por hoy el principal productor mundial, nos encontramos con que el Serum Institute tiene licencias propias, es decir, de vacunas que están desarrollando ellos en India, licencias de AstraZeneca, es decir, vacunas que les han transferido el conocimiento, o licencias de Novavax, que es otra de las vacunas con un alto índice de eficacia, y por lo tanto se acaban convirtiendo en un gran productor, pero con su capacidad de producir limitada, que tendrán que distribuir entre diferentes vacunas. Así, la situación que tenemos en estos momentos es: no hay vacunas para toda la humanidad, luego hay que distribuirlas, luego tenemos problemas, y esos problemas se traducen en capacidad de aprovisionamiento. Por eso se creó COVAX, para eso se creó una plataforma y una capacidad de compra conjunta para aquellos países que no tienen recursos, y ahí se incluyó aquellos países, caso de las economías medias y medias altas, que teniendo recursos buscaban una fórmula para acercarse a una multitud de laboratorios. Pensemos que en el momento de compra los gobiernos como el de España o como el de Argentina o como el de Colombia o como el de Estados Unidos, cuando estábamos en las fases 3 y teniendo en cuenta que antes del COVID, insisto, antes del COVID, en las vacunas que llegaban a fase 2, 3 o que estaban en esa fase intermedia entre la fase 2 y la fase 3, solo el 50% llega a convertirse en vacuna. Luego, la apuesta que han hecho los países es: compremos al doble de dosis que podamos, porque de esta manera garantizaremos cubrir a toda la población, porque es muy probable que muchas de esas dosis no lleguen. Luego ha habido una sobredemanda de dosis de vacunas de algunos países, especialmente Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, que han precomprado mucho más a riesgo con diferentes vacunas. En el caso de Europa, por ejemplo, la apuesta por la que se hizo por las 6 vacunas que compraron inicialmente, de momento solo falla una, que es la de Sanofi. El resto está llegando. Lo mismo se puede hablar de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras cosas porque ya se compró en fases muy avanzadas de vacunas que se esperaba que pudieran llegar, aunque no se conocía su eficacia. Y esa ha sido, yo creo, la gran sorpresa de las vacunas, es que a nivel de eficacia están funcionando por encima de lo que en principio científicamente hubiera sido, digámoslo así, aceptable para salir al mercado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud viene a decir que por encima del 50% de eficacia las vacunas pueden tener sentido, pero es que ninguna de las que estamos hablando está por debajo de un 65%. Luego estamos en un nivel de eficacia muy grande. Ahora bien, lo que no estamos es en un nivel de equidad. No todos los países tienen garantizadas todas las dosis que quieren y que necesitan para cubrir a una parte importante de lo que Adelaida anunciaba, ¿no? Que es pues llegar a esa inmunidad de grupo, o lo que muchas veces se ha depositado como la gran solución de las vacunas, como si fueran las vacunas a solucionar todo el problema del COVID, que en cualquier caso son una estrategia prioritaria y una estrategia, digámoslo así, privilegiada para poder ponerle freno, pero no son la única. Y por lo tanto hay que tener en cuenta primero que no lo son,
que no lo van a ser durante el primer año de la pandemia, que vamos a continuar teniendo muchos problemas con el coronavirus, con el COVID-19, y que por lo tanto tenemos que ver un poco cómo mejorar toda esa estrategia de distribución. En estos momentos, ¿cómo estamos? Y por no enrollarme mucho, porque yo creo que lo más importante es lo que ha dicho Adelaida, ¿no? También, y ver un poco cómo va a evolucionar toda esa diferencia de vacunas y cómo puede afectar. En las campañas de vacunación tenemos que tener en cuenta 3 cosas: que tengamos la vacuna, que esa vacuna sea accesible y que esa vacuna sea asequible. Tenemos la vacuna, no solo una, tenemos muchas. Esa vacuna es más o menos asequible, entre otras cosas porque los precios, al haber muchísimas vacunas en el mercado, los precios bajan. Cuando Moderna empezaba a tener claro que su vacuna saldría al mercado, se rumoreaba que saldría a un precio próximo a los $100 por vacuna. Eso hubiera sido posible en el caso de que hubiera 3, 4 vacunas, de que hubiera una serie de acuerdos, de que la producción de Moderna hubiera sido complementaria, el precio hubiera estado más cerca de lo que es el mercado, en tanto en cuanto la demanda se hubiera incrementado. Pero claro, estas vacunas han empezado a competir internacionalmente. Y ahí ya tenemos, en estos momentos 7, pero tenemos también el anuncio de al menos 3 o 4 más que van a venir en los próximos días. Luego los precios bajan. Es verdad que siguen siendo precios, en algunos casos, precios caros o precios para lo que son los precios de vacuna elevados, como puede ser el caso de Moderna, que está por encima de los $30, dependiendo de los países, frente al caso de AstraZeneca o la de Oxford, que podría estar en torno a los $3, $4, o frente a las vacunas chinas y rusas, que estarían también por esa gama de precios, dependiendo del país y dependiendo de la amistad, porque la geopolítica de las vacunas se ha puesto en marcha. Con la voracidad de la Unión Europea, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, prácticamente se ha dejado con muy poco margen de compra, muy escaso margen de compra, a otros países, muchos de ellos de economías de rentas medias altas o de rentas medias, especialmente en Latinoamérica y Asia, con menor acceso a estas vacunas. Y sin embargo ahí ese hueco lo han empezado a cubrir fundamentalmente China y Rusia, y en menor medida la India, ¿no? Por lo tanto, se ha desatado toda una geopolítica de la vacuna que va a continuar y que va a hacer bueno, pues que sea una parte importante de este aprovisionamiento en tiempos de carencia. No sabemos cómo van a evolucionar las vacunas, no sabemos cómo va a evolucionar el coronavirus, y por lo tanto ahí hay todavía muchas dudas de cómo se va a trabajar en el futuro de estas vacunas. Hay algunas de ellas que han empezado a investigar ya de cara a lo que puede ser las mutaciones, las variaciones de todos estos virus, y lo que sí sabemos es que en el caso de que salgan segundas variaciones, y ahí hay todavía mucha duda razonable, seguro que Adelaida conoce mucho mejor que yo, sobre si va a ser necesario, a medida que vaya viendo estas variaciones, un recuerdo con una segunda dosis un poco cambiada, un poco adaptada a lo que puede ser más efectiva, o si va a ser necesario cambiar todas las vacunas. Lo que sí parece poco probable es que los laboratorios farmacéuticos tengan 2 líneas de producción. Es decir, en el momento en que las vacunas cambien, habrá que cambiar vacunas. Y por lo tanto, habrá solo una línea de producción. Y entonces, en ese momento, habrá que volver a ver cómo funcionan esas vacunas con respecto a las primeras dosis que se inocularon, o con respecto a la gente que todavía no ha recibido vacunas. ¿Cómo está la situación de aprovisionamiento? Yo decía, tiene que haber una vacuna. Muy bien, tenemos vacunas. Hay capacidad de seguir investigando para que esas vacunas se vayan adaptando, y hay suficientes vacunas diferentes como para poder en fin, tener unas buenas expectativas. Aprovisionamiento. En el aprovisionamiento no tenemos suficientes para todos, y por lo tanto ahí es donde tenemos el primer talón de Aquiles de la situación. Hoy por hoy, el 75% de las vacunas que se han distribuido están en manos de un 10% de la población mundial. Obviamente eso tiene mayor incidencia en los países con mayores rentas, y por lo tanto países como Israel, países como Estados Unidos, países como Gran Bretaña tienen mayor capacidad de aprovisionamiento, países como la Unión Europea tienen mayor capacidad de aprovisionamiento. Ha empezado, y esa es la gran noticia, ha empezado a haber un aprovisionamiento también para los de renta más baja. Tenemos hoy 10 países
de renta baja que han empezado a distribuir vacunas. Poquitas, pero COVAX ha empezado a funcionar. COVAX es esa plataforma que tiene, digámoslo así, dos tracks. Uno para los países de renta baja, vacunas financiadas por los países de renta alta, y otro para los países que se autofinancian ellos, es decir, países de rentas medias y rentas medias altas, que ellos pagan, pero que utilizan el mecanismo como mecanismo de compra. La COVAX ha empezado a funcionar ya y durante el mes de marzo va a distribuir 150 millones de vacunas en todo el mundo, tanto en unos países como en otros. El compromiso es poder llegar a los 2.000 millones de dosis en el año 2021, es decir, cuando acabe el año, 2.000 millones de dosis. ¿Eso qué significa? Significa que para cubrir al aproximadamente 60 al 70% de la humanidad, vamos a tener 2.000 millones de dosis. Si, como decía y apuntaba Adelaida, quitando un par de candidatas en estos momentos, todas las demás son de 2 millones de dosis, quiere decir que tenemos aproximadamente para 5.000 millones de personas cubrir 1.000 millones, es decir, un 20% de la humanidad, y en estos países. Luego, se ha desatado una carrera por hacerse con dosis alternativas. Y esas dosis alternativas, en estos momentos, básicamente vienen de la India, de China, de Rusia. Puede que acabe viniendo de alguna candidata que esté en otros lugares. Se habla de candidatas latinoamericanas. Esas van a tener un recorrido más tardío. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la batalla por conseguir las dosis se ha convertido en estos momentos en la gran carrera de la mayoría de gobiernos que no tienen plataformas de compra propia ni acceso a grandes cantidades de las dosis de Occidente. Luego, esto se va a prolongar. Esto va a ser así al menos durante el año 2021 y parte del 2022. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Luego tendremos que seguir combinando estrategias, digámoslo así, de salud, digámoslo así, preventiva, con métodos no farmacológicos, junto con la aparición, también esperemos, de mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Pero, en cualquier caso, lo que tenemos es un aprovisionamiento limitado. Y queda el tercer punto, que es con ese aprovisionamiento limitado tenemos que conseguir las mejores estrategias. Y esas mejores estrategias lo que dicen es que tenemos que poner a nuestros sistemas de salud a distribuir al mayor número de personas posible estas dosis. Ahí es donde entran capacidades que cada gobierno va a tener que ir adaptando. Por ejemplo, lo que se dice, la gente que haya pasado la enfermedad, es probable, bueno, ya sabemos que hay evidencia de que con una dosis ya tendrían el efecto recuerdo, ya que han mantenido parte de la inmunidad o la inmunidad que les generó la propia enfermedad. Por ejemplo, estirar las dosis al máximo posible de lo que permitan cada uno de los fabricantes, la segunda dosis al máximo posible, para hacer efectiva una mayor inmunización de más gente con la primera dosis. Y esa va a ser, de alguna manera, las estrategias que nos conduzcan, digámoslo así, a llevar al máximo posible de gente las vacunas, que hoy por hoy siguen siendo el mejor o la mejor estrategia para evitar en estos momentos, como decía Adelaida, no tanto la transmisión, que también llegará como efecto, digámoslo así, de la bajada de casos, digamos, de desarrollo de la enfermedad, como el desarrollo de la enfermedad y, sobre todo, la sintomatología grave y la mortalidad. Por tanto, yo diría que ahora mismo tenemos que centrarnos mucho, por lo menos a nivel global, quizás cada uno de los países tendrá sus propias velocidades, pero a nivel global, en la idea de que la vacunación va a bajar la mortalidad, la vacunación va a bajar la tensión en los sistemas de salud. Eso ya nos va a permitir abrir algunas de las estrategias, pero en todo caso estamos todavía lejos de lo que sería una inmunidad de grupo a nivel global. Eso es muy probable que hasta finales de 2022 no lo consigamos. Y yo lo dejo aquí de momento. Bueno,
Supongo que podemos empezar a abrir las preguntas y yo quisiera que levanten la mano los que quieran preguntar, así podemos tener un orden a seguir. Bueno, yo he levantado la mano, nadie me dice que hable, me tomo, si no hay otro, empiezo yo. No, empieza Eduardo, comienza. Perfecto. Ya, la pregunta, en realidad son dos para Adelaida. Una es un poco colateral, que tiene que ver con la autorización, la autorización científica de las vacunas. Me explico. Rafa comentó en noviembre que la vacuna rusa, la Gamaleya, seguramente sería una buena vacuna, pero no había información publicada en revistas de prestigio que certificaran la información de los rusos, cuando ya estaban vacunando. Esto que en algunos países fue incluso una cuestión política, no podemos poner la vacuna rusa porque no es una vacuna segura, etc. Hace unos días se publicó en una revista española, bueno, revista internacional, pero la versión española de Conversation, un artículo de dos científicas del CSIC contando un poco la historia del laboratorio Gamaleya y cómo, aunque la comunidad científica pensaba que era un laboratorio, digamos, válido, con una trayectoria y un nivel de conocimientos que lo avalaban, públicamente se había creado un cierto ambiente de que la vacuna rusa no era de lo mejor, cuando parece ser que los resultados son buenos. Entonces, mi pregunta es, y como tú te has dedicado durante todo este año a este tema, ¿existe la posibilidad de que exista algún tipo de organismo independiente de las revistas que puedan tener algún tipo de interés económico o el que fuera? Y recuerdo el caso que comentaban los físicos de partículas en los años 90, como a los rusos, en general las revistas occidentales, no le publicaban artículos esperando que alguien se adelantara, porque en esto iban también los premios Nobel en juego, ¿no? Si no había pasado algo por el estilo con la vacuna rusa. Y mi pregunta es si puede haber algún tipo de organismo que pueda hacer este tipo de certificación sobre los estudios de los laboratorios. Y la segunda pregunta es, en las estadísticas, África aparece con muy pocos infectados, y esto me pregunto si es producto de la falta de estadísticas fiables, o existen algún otro tipo de razones genéticas o las que tú consideres, ¿no? Ok. Bueno, empezaré por la primera, ¿no? Bueno, sobre la vacuna rusa. Efectivamente, Gamaleya es un instituto que tiene muchísima, y Rafa lo ha dicho muchas veces también, que tiene muchísima experiencia produciendo vacunas. Entonces, yo creo que aquí no había una cuestión... no había una duda sobre la capacidad de producir una vacuna válida de parte del Instituto Gamaleya, pero aquí se mezcló un poco la política, ¿no? Y el hecho de que salga Putin anunciando que tienen la mejor vacuna, pues esto obviamente no ayuda y causa muchísimo desconfianza en una gran parte de la población, tanto incluso la rusa como la población occidental. Ellos ya habían publicado resultados de fase 1 y de fase 2 en una revista científica. Lo que faltaba ver era la eficacia, ¿no? Y esos fueron los resultados que Putin anunció poco después de que Moderna y Pfizer anunciaran su famosísimo 94%, y eso también contribuyó un poco todavía más a desconfiar. Y aquí pues sí se generó un hueco entre que teníamos ese dato de eficacia y no teníamos los datos, ¿no? Y como decía, pues esto es lo que faltaba publicar esto. Finalmente los resultados de la vacuna Sputnik, que además utiliza una
estrategia muy inteligente porque utiliza dos vectores virales diferentes, adenovirus 26 y adenovirus 5, en sus dos dosis diferentes, lo cual puede presentar ventajas con respecto a las otras vacunas de vector viral. Y estos resultados finalmente se publicaron en el Lancet y yo creo que con esto ya todo el mundo se calmó bastante viendo los resultados publicados. En cuanto a un organismo independiente que certifique, yo creo que esto ya cumple la función tanto las revistas por pares como las autoridades regulatorias en cada país, es decir, la FDA, la EMA, que también exigen, ellos no se van a quedar contentos con un artículo publicado en una revista científica, ellos exigen una cantidad enorme de datos para revisar ellos mismos todos estos datos y tienen que presentar datos en diferentes edades, en personas con diferentes condiciones, etc. O sea, tienen que cumplir, y no solo datos de eficacia y de seguridad, sino también datos de capacidad de producción y criterios de su planta, de su manufactura, etc. O sea, estos organismos regulatorios, los más estrictos siendo, creo, si no me equivoco, la FDA y la EMA, también sirven de organismo, quizá no independiente, pero de otro organismo que certifica la vacuna. Y finalmente la OMS es otro organismo que también certifica a nivel global esta vacuna. Entonces yo no creo que haga falta otro organismo independiente para certificar las vacunas. Pero sí que hace falta que en vez de lo que ha ocurrido mucho en esta pandemia, es que en vez de dar anuncios a la prensa, pues que esos datos se publiquen lo más rápidamente posible y hacerlos accesibles a la comunidad científica lo más rápidamente posible. En cuanto a África, es una muy buena pregunta y desde el principio estamos todos con los ojos puestos en África. África tiene una gran ventaja, que es su demografía. El gran porcentaje de la población está por debajo de los 60 años, sabiendo que la COVID afecta y mata sobre todo a las personas mayores. Esto es una gran ventaja. También podría haber un factor de falta de diagnóstico. Es cierto que en África muere mucha gente sin que se sepa por qué, sin que se sepan las causas, y también podría haber un efecto de subestimación, ¿no?, de casos, pero no creo, esto podría contribuir, pero no creo que esta sea la razón principal. Yo creo que la razón principal es la demografía, la demografía del continente, y que además África tiene quizás sistemas de salud que no son tan fuertes como los nuestros y demás, pero tienen mucha experiencia con respuesta a brotes infecciosos. Y esta experiencia de respuestas a brotes infecciosos que nosotros ya se nos olvidó cómo hacerlo, cómo hacer el rastreo de contactos, cómo aislar casos, etcétera, etcétera. África lo tiene muy presente y yo creo que esto también les debe haber ayudado mucho a ejercer una cierta contención de casos, al menos al principio. Ahora es cierto que el número de casos en África está subiendo un poco y yo creo que todavía no pueden cantar victoria, pero hasta el momento afortunadamente no se han visto tan impactados como el resto del mundo. Vamos a ver qué pasa también en Tanzania, ¿no?, donde el presidente niega que exista la enfermedad y oficialmente pues no se facilita que lleven mascarillas ni se pueda darle COVID y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver desgraciadamente qué puede pasar, ¿no? Pero efectivamente las razones que da Adelaida son las razones por las cuales en África en estos momentos está como está. Más preguntas. Tengo una limitación de ver la gente que levanta la mano. Juancho, ahora te voy a levantar la mano. Juancho. No podía desmutear. No, le quería preguntar, bueno, les agradezco muchísimo a Adelaida y a Rafa. A Rafa ya lo conocíamos. Toda la información que nos han brindado es siempre bienvenida y estamos ávidos de información veraz como nos han transmitido ustedes.
Yo quería saber cómo en los grupos a nivel mundial que se reúnen periódicamente de los países más poderosos, el G20 u otros, si está en agenda estos temas. A mí me parece que es un tema que, de acuerdo a lo que nos planteó Adelaida, es un poco como el fin del mundo. Entonces, o como la posibilidad de que la raza humana se extinga y el mundo esté poblado de murciélagos y de virus. Por lo tanto, siendo así, quisiera saber si en la agenda de esas reuniones internacionales, sé que el tema del cambio global, del clima está presente, pero si está presente la cuestión de las enfermedades, porque nunca lo he escuchado, ¿eh? Nunca lo he escuchado, de esta posibilidad de la zoonosis y de la... bueno, si está presente, ¿no? O no lo quieren tocar, o... Bueno, quizás ahí me avanzo de Laida, si luego me quieres complementar con algo, pero como es parte del trabajo que he ido haciendo desde que empecé en Médicos Sin Fronteras hasta hoy. A ver, hoy en día en las reuniones internacionales, y por reuniones internacionales hay de todos los colores y de todos los tipos, pero bueno, digamos que aquellas que realmente cambian las agendas a nivel global, hoy por hoy el COVID está muy alto, es más, diría que prácticamente acapara la agenda, ¿no? Y la prueba es que en el G7, que se reunió hace 2 semanas, se acordaron 6.000 millones de dólares para COVAX, precisamente, para facilitar la compra de vacunas, para países de renta bajas a través del mecanismo COVAX, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces estas cumbres acaban con grandes compromisos, pero sin ninguna asignación de recursos. Y cuando no hay asignación de recursos, es muy difícil que se puedan luego dar continuidad a las decisiones. Yo me acuerdo perfectamente cuando en plena época de Yeltsin en la Unión Soviética, en Rusia, se hizo la primera cumbre sobre desmantelamiento nuclear, ¿no? Y se habló de cómo desmantelar el arsenal ruso, ¿no? Y de aquella reunión pues se salieron con que había que poner aproximadamente unos 20.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, pues Estados Unidos va a poner 5.000, Alemania va a poner 3.000, Gran Bretaña va a poner otros 3.000, Francia, es decir, se salió con los 20.000. Aparte del arsenal ruso, especialmente aquel del que se tenía más temor y que habría dinero para financiar su desmantelamiento. Bueno, eso está pasando especialmente en varias cumbres, ¿no? Es decir, en estos momentos G7 está funcionando así, G20 está funcionando así y se está trabajando sobre la posibilidad de, sobre todo el tema que tiene que ver con COVID. Cambio climático. Bueno, en cambio climático ha habido una desbandada tremenda desde la última conferencia de París hasta la entrada de Trump en Estados Unidos y lo que ha significado 4 años de negacionismo o 4 años de salirse de esas entidades multilaterales. Parece que ahora empieza a recobrar fuerza y que, por lo tanto, una parte importante del cambio climático tiene que ver con lo que antes hablaba Adelaida, ¿no? de la salud del planeta y, por lo tanto, de lo que significa pues toda esta parte de la retirada de los... la invasión y el estrés al que estamos sometiendo el planeta, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que está ahora mismo muy candentes en el ámbito científico y, por lo tanto, también en el ámbito político de estas cumbres sería lo que puede significar el descongelamiento de los polos, ¿no? Y qué virus pueden salir de ahí o qué cuestiones puede generar todo eso, calentamiento global, ¿no? Es verdad que todo esto está. Otra cosa es que se estén tomando las medidas, ¿no? necesarias y ahí es donde realmente las cumbres juegan un papel, pero no juegan todo el papel, porque al final también existen una serie de intereses económicos que limitan mucho lo que haya que hacer. Hemos visto recientemente como uno de los grandes filántropos mundiales, como es Bill Gates, que ha entregado una parte al desarrollo de las enfermedades, al desarrollo de la respuesta a enfermedades infecciosas, ya está diciendo que lo que estamos padeciendo ahora con respecto a lo que podemos padecer como consecuencia del cambio climático es menor
y que por lo tanto hay que empezar a preocuparse de lo que nos viene encima, ¿no? Por lo tanto, sí, hay debate, pero no se están tomando todas las medidas que se podrían tomar para frenar lo que nos viene encima. Nardo, Muy bien, tengo tres te doy una mano. Tengo 3 personas anotadas. A ver, Sí, Norma Venderki es una de las personas que pidió hablar y me encantaría escucharte. ¿por qué no anuncias quiénes son los siguientes? Así ya sabemos que los tienes apuntados, porque yo tengo 4. Los siguientes, el siguiente no lo sé, 5X, porque tengo un código AE. que es 5XEXAE. Es una vacuna. Leo Meliboski. Carlos Fink. Carlos Fink y Fernando Silva Nieto. Bueno. El 5X es Leo Meliboski. Ah, bueno. Norma. Bueno, primero Norma. Dale. No, yo primero quiero hacer 2 aclaraciones. Primero, que lo que dijo Adelaida, que me encantó, primero, ante todo, tu exposición, ante todo, pero quiero aclararte una cosa. Yo estoy en la Argentina. En la Argentina Pfizer no llegó, que dijiste que había llegado. Número 1. Número 2. Llegó una pequeña cantidad de AstraZeneca y los que yo conozco que se vacunaron con la AstraZeneca son gente mayor de 80 años, no de 60. Entonces, son simplemente aclaraciones. Y la pregunta que te quiero hacer, yo fui paciente COVID en julio de este año, o sea, del 2020, ¿no? Y como soy personal de salud, estoy en el grupo de los que podemos pedir turno, y atrasaron mi turno para el 21 de abril, pero con la vacuna de Gamaleya, que obviamente es una vacuna que tiene 2 dosis distintas. Lo que no sé es si en un caso como el mío, que fui COVID positiva, si corresponde aplicar una dosis, ya que las 2 dosis son diferentes. ¿Claro? Sí. Es para adelante. Sí, gracias. Gracias por la aclaración de Pfizer. Yo tenía entendido que había llegado algún pequeño shipment, pero no. Ok. Yo tengo entendido, perdona Adelaida, tengo entendido varias cosas. La primera, sí hubo ensayos clínicos con Pfizer en Argentina. Eso sí. Y creo que hay un acuerdo de producción con la familia Sigman, con Hugo Sigman y Silvia Gold, hasta donde sé. Sí, pero no se dio, no llegó. Lo que yo quería decir, aclarar nada más, es que si bien están esos acuerdos todos pendientes, no llegó a la Argentina. Segundo, lo de AstraZeneca, que se está vacunando a gente mucho mayor, o sea, conozco gente de más de 80 que se ha vacunado con AstraZeneca. Y tercero, la pregunta personal, que retrasaron mi turno, tenía primero ahora para marzo, lo retrasaron en función de que yo había sido COVID positiva en julio. Norma, se entendió perfectamente tu pregunta. Bueno, entonces, bueno. En cuanto a AstraZeneca, de hecho, Inglaterra también el Reino Unido está vacunando a personas mayores incluso de 80 años con la de AstraZeneca. Simplemente e incluso la Agencia Europea del Medicamento dijo que esta vacuna era apropiada para todas las edades a partir de 18 años. Lo que pasa es que en los ensayos clínicos que hizo AstraZeneca, que fueron un poco... no tenían en ese grupo de edad de mayores de 65 o de 55, no llegaron a un número suficiente de casos para poder afirmar con los ojos cerrados que la vacuna era igual de eficaz que en las personas menores de 55. Pero todos los datos de fase 1 y fase 2 apuntaban que la producción de anticuerpos en las personas mayores era igual de buena. Y de hecho, Inglaterra el Reino Unido está aplicándola a personas mayores y los primeros datos que están saliendo de ahí muestran claramente que las personas mayores vacunadas o sea, mayores de 65, incluso 80 años con la de AstraZeneca están siendo, hay un muy buen nivel de protección.
O sea que yo creo que Europa, los otros países europeos, como decía Rafa, Alemania, incluso aquí en España, Francia y demás, van a cambiar esta política y van a empezar también a vacunar a las personas mayores de 55 con la de AstraZeneca. En cuanto a tu caso, COVID positiva en julio, ahora estamos en febrero. Por el momento sabemos que la inmunidad natural, la inmunidad por infección natural dura por lo menos 6 meses y probablemente más. ¿Okay? El probablemente más no sabemos hasta cuándo porque los estudios pues, se van haciendo a medida que la pandemia va avanzando, ¿no? En el tiempo. Entonces, por el momento, se aconseja que la gente que tuvo COVID no sea prioritaria para la vacunación, pero que transcurridos 6 meses, que sí que se les ponga la vacuna, porque como decía, pues por prudencia se pone este tope de 6 meses por el momento. Y en el caso de la vacuna de Pfizer se aconseja una sola dosis. En el caso de la vacuna de Gamaleya, efectivamente, que son 2 vectores virales diferentes, no sé si hay guidelines, pero visto que tu caso fue en julio, o sea, cuando te toque ya será casi un año, yo optaría por las 2 dosis. Porque aquí es un poco diferente, ¿no? Es un boost con un adenovirus, un prime con un adenovirus, un boost con el otro. Yo optaría por las 2 dosis, definitivamente. Ok, gracias. Gracias por la respuesta. Carlos Fink, por favor. Carlos Fink. Sí, perdón que abrí el micrófono, no sé si me oye ahí. Sí. Bueno, yo quería, en principio, preguntarle a Rafa, también me interesa la opinión, por supuesto, no me acuerdo el nombre, perdón. Adelaida. Eso, perdón. No, bueno, la pregunta tiene más que ver con una cosa que un poco aprendimos de Rafa, que es la importancia de la distribución en todos lados y la equidad. Alguno de nosotros nos ha llegado y nos pareció positiva una postura de Médicos Sin Fronteras, también de la red de ética de la OPS, que reclamaba de alguna manera dejar de lado, digamos, las patentes. Mi inquietud era hasta dónde eso es un freno en la distribución equitativa, en la realidad, porque también se habla de la dificultad de la fabricación, entonces uno un poco dice, bueno, pero si no se puede fabricar igual, entonces, ¿qué reflexión nos pueden ayudar a hacer? En realidad al principio lo pensé en Rafa porque sé que está mucho en ese tema, pero esa es la idea. Sí. Bien, pues sí, es una pregunta muy interesante y es una pregunta que además está y va a salir mucho más durante los próximos días. A ver, el tema de la patente es un tema que lógicamente genera ciertas restricciones, ¿no? Cuando yo decía lo importante es que la vacuna sea accesible, estamos hablando de que haya producción suficiente para que se produzca para todos, y que sea asequible, estamos hablando de que tenga un precio en el que todo el mundo la pueda comprar o que alguien pague para que otro la pueda comprar, ¿no? Las patentes, cuando el medicamento funciona en régimen de monopolio o en régimen de oligopolio, igual con las vacunas, igual que los medicamentos, son una barrera tremenda para el precio. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó con la hepatitis C y el sofosbuvir, un medicamento de Gilead, ¿no? Que fue un medicamento cuyo precio se fijó en función del precio de mercado de las aseguradoras, es decir, cuánto cuesta un paciente crónico de hepatitis C y si yo le doy un medicamento que le quita la cronicidad de esa enfermedad, cuánto le estoy ahorrando al sistema. Y entonces se puso un tratamiento a $80.000 el paciente, por un tratamiento de 28 semanas con una pastilla, ¿no? Luego fue bajando porque empezaron a aparecer genéricos, etcétera, etcétera. Luego la patente es un problema cuando el tema es precio. Este problema con las vacunas no va a ser el problema principal de una patente, ¿no? Es verdad que Sudáfrica y la India presentaron un proyecto a la Organización Mundial de Comercio y en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud para intentar liberalizar las patentes durante la pandemia. Esta batalla para esta pandemia es una batalla perdida.
Es una batalla perdida porque ya muchas farmacéuticas tienen sus propias patentes que van a durar durante un tiempo y que si no habrá que indemnizar para rescatarlas. Pero es que además tiene a la mayoría de países occidentales en contra y por lo tanto va a ser muy difícil que se apruebe el hacer la patente libre, es decir, dejar el conocimiento libre a disposición de todos para que todo el mundo pueda copiar y abastecerse. ¿Cuál es el problema que genera en estos momentos? El problema que genera es un problema de producción. Es decir, con una patente liberalizada hay mucha mayor capacidad de producción y transferencia de conocimiento hacia otros países, ¿no? Ese es el principal problema en la producción. También es verdad que eso se puede conseguir con los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, con las flexibilizaciones, la flexibilidad que existe en esos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Luego, es necesario que se siga presionando, por un lado, para que el modelo de innovación e investigación cambie, entre otras cosas porque hoy por hoy está absolutamente controlado, digámoslo así, por los mecanismos reguladores que generan y del que se benefician fundamentalmente la industria farmacéutica. Pero es verdad que no es el único problema que tenemos para el aprovisionamiento de vacunas y de medicamentos, ¿no? Y en ese sentido hay algunas otras cosas que es mucho más fácil batallar. Por ejemplo, con el dinero público, que es el que ha hecho que se produzca antes de que estas vacunas estuvieran reguladas, con ese dinero público no se debería permitir que se hicieran contratos confidenciales. Esas son cláusulas que han impuesto los laboratorios y de alguna manera que siguen una cultura muy de Estados Unidos y de su relación con las farmacéuticas, mucho más de lo que debería ser Europa, ¿no? ¿Qué ganaríamos con contratos que no fueran confidenciales? Ganaríamos, sin duda alguna, mayor peso de la salud pública y de la salud global en el precio final de los productos, en el aprovisionamiento de esos productos, en la capacidad de mayor equidad en la forma de distribuirse, que ahora mismo no tenemos, ya que no sabemos, por ejemplo, cuál es la diferencia de precios que se están aplicando en cada uno de los países, porque los contratos se rigen por cláusulas de confidencialidad. Luego hay caminos y mecanismos que van a requerir presión y difícilmente vamos a conseguir la propuesta de Sudáfrica y de la India, entre otras cosas porque para esta pandemia ya llegamos tarde, lo cual no quiere decir que haya que seguir presionando porque hemos de cambiar de alguna manera todo el concepto de la inversión pública en lo que luego significa el producto final de las vacunas y ver a ver cómo podemos obtener mayor rendimiento de toda esa inversión pública y sobre todo mejor respuesta a las necesidades de salud pública a nivel global. Gracias. Leo Meliboski, no te vi por ahí, pero qué agrado que estés. Hola, ¿qué tal? Me gustaría que preguntaras. Sí, y quería hacer dos preguntas a Adelaida. A ver, yo trabajo en el Hospital del Mar y se ha visto, hay un dispensario de long COVID, que los pacientes que van al dispensario suelen ser de origen ambulatorio, o casi nunca de pacientes ingresados. Y se comentó la posibilidad de que estos pacientes, al recibir los que están ingresados de dexametasona, corticoides y remdesivir, quizás tuvieran una protección de cara al long COVID. Esa es una pregunta y si hay algún estudio hecho al respecto, me interesaba igual. Y el otro tema, es también para preguntarle a Adelaida, es si hay test de inmunidad celular que ya están, no sé si comercializados, pero por lo menos homologados. Nosotros estamos empezando a utilizar el cuantiferón que produce interferón gamma, pero quería saber si es fiable, si tienen experiencia, la sensibilidad y la especificidad. Sí. En cuanto a long COVID, esto es todavía... Adelaida. ¿Me oye? Sí, sí.
En cuanto al long COVID o a la COVID crónica, como se le llama, esto sigue siendo un misterio y efectivamente la gran mayoría de personas que sufren de esta condición, que todavía hay que saber definirla bien, porque no todo va a ser long COVID, a lo mejor hay unas cosas que son secuelas y otras cosas que son realmente una COVID crónica, etc. Entonces, lo primero va a ser tener una definición de qué es el long COVID, ¿no? Pero en todo caso, esta condición efectivamente parece afectar más a gente relativamente joven que no estuvo hospitalizada. Muchas son mujeres y alrededor de los 30, 40 años. Se piensa que puede haber, y no son mutuamente exclusivas, por un lado quizás persistencia viral a muy bajos niveles, una replicación viral persistente que causaría un estado inflamatorio un poco crónico. Por otra parte, podrían ser simplemente fragmentos de RNA viral que también podrían seguir causando una cierta activación del sistema inmune innato, sobre todo. Y por otro lado, se ha encontrado, se ha visto evidencia en algunos de los pacientes de producción de autoanticuerpos. Entonces podría haber un efecto ya por autoanticuerpos, ¿no? Independientemente de que ya no haya vestigios de virus. Y estas tres cosas no son mutuamente exclusivas en el long COVID y es lo que se está tratando de ver. Y seguramente los corticosteroides, la dexametasona, etcétera, podrían quizás, y es que me parece que hay gente que lo está probando ahora en long COVID, ver si en estas personas con long COVID también funciona, ¿no? Este tipo de antiinflamatorios. Lo que está circulando ahora por un poco en la tuitosfera, pero gente que respeto, que lo está comentando, parece ser que algunas personas que sufren long COVID, que han recibido la primera dosis de la vacuna, en todo caso la vacuna de ARN, la de Pfizer, están diciendo que se sienten mucho mejor. Esto sigue siendo anecdótico, pero ya hay varios casos que se están documentando y esto podría ser quizá temporal o permanente. Digo, esto abre toda una vía de exploración si se confirma, ¿no? Y otra vez podría ser una especie de distracción del sistema inmune. Entonces, bueno, obviamente tiene algo que ver con la respuesta inmune, una respuesta inflamatoria crónica, pero todavía hay mucho que entender. En cuanto a test de inmunidad celular, eso es una muy buena pregunta porque es obviamente mucho más laborioso y difícil que medir que los anticuerpos. En el update que envié justo hoy al personal de Global, hay un preprint que acaba de salir sobre no solo la respuesta de anticuerpos, pero también la respuesta T en personas que ya estuvieron infectadas y que reciben una dosis de la vacuna de Pfizer y hablan de, déjame ver si lo encuentro, sí, es se llama T-Spot Discovery SARS-CoV-2, parece ser un kit, o sea, un panel de 5 paneles diferentes de péptidos de epitopes T de SARS coronavirus 2, desarrollado por la Universidad de Oxford. Si quieres, luego te mando el enlace del paper para que veas un poco más de detalle, pero parece ser un kit ya prehecho de paneles de epitopes de células T para medir precisamente respuesta CD4 y CD8. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. El listado sigue con Carlos Nava y Juan Nava, pero si hay más gente, por favor, háganmelo saber y Silva Nieto continuamos con la charla. Nieto. Carlos Nava, por favor. Silva Nieto. Nardo. Silva Nieto, perdón. Bien, no, bueno. bien. Entonces que comience Silva Nieto. Bueno, una pregunta para Rafa. Con respecto a Pfizer, Pfizer fue
la Argentina proveyó la mayor cantidad de pacientes para el estudio de Pfizer, que recomendó para aprobación de su vacuna. Se aprobó la vacuna acá en nuestro país por los mecanismos reguladores argentinos, pero aparentemente pidió unas condiciones inaceptables por las cuales el gobierno no aceptó, entre las cuales, según se circula, es el pedido de entrega de algunas minas o de los glaciares. Yo no sé si en los otros países si sabe qué contenían esos contratos confidenciales que hizo Pfizer y que impidieron que viniera la vacuna acá. Que de todas maneras esa vacuna que necesita 50 grados bajo cero es casi imposible que se pudiera distribuir en todo el país. Solamente en algunos lugares que tuvieran esa capacidad se podría distribuir, que son los minoritarios. Sí. Efectivamente, no conocemos los detalles de los contratos. Sabemos algunos que se han ido desvelando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Israel condicionó en parte el número de dosis a la información que devolvía al laboratorio sobre toda la población israelí. Lo que ocurre es que, bueno, Israel es un país que está muy acostumbrado a las emergencias, vive en emergencia permanente, ¿no? Y por lo tanto también ha tenido la capacidad de decir, bueno, pues vamos a hacer de esta emergencia también un proyecto especial. Y el proyecto especial es que en un país donde la población sigue militarizada de por vida prácticamente, pues tienen todos los registros del sistema de rastreo, los sistemas de seguimiento farmacológico, los tienen muy por la mano. Y hubo una contraprestación, vamos a darles más dosis a cambio de que nos den más información de lo que está pasando con la vigilancia farmacológica. Me parecería poco propio de un laboratorio el poner alguna condición que no fuera el seguimiento farmacológico de su producto en los contratos, ¿no? Y que pudiera poner otro tipo de contrapartidas, fueran políticas, fueran de intereses territoriales, fueran de intereses geoestratégicos, lo que fuera, ¿no? Me parecería muy poco probable, entre otras cosas, porque en fin, no forma parte, digámoslo así, del interés normal, natural de un laboratorio farmacéutico que produce una vacuna. Pero evidentemente en la confidencialidad de esos contratos pues habrá que ver. De todas formas, normalmente los contratos se acaban haciendo entre el Estado y los productores de la vacuna, no entre, o sea, hay un acuerdo marco de precio en fin, del modelo que lo hace Pfizer con el productor, y el productor es quien acaba contratando con los propios estados. Luego ahí es donde hay que mirar un poco qué elementos puede haber. Es verdad, la vacuna de Pfizer es además una vacuna que requiere más de 70 grados bajo cero para mantenerse, y que en el momento en que se descongela las dosis y cuando se junta con la solución, porque cada vial tiene entre 5 y 6 dosis, en el momento en que se junta con la solución dura 5 horas, solo 5 horas, ¿no? Por lo tanto, como vienen bandejas de 195, tiene una logística complejísima. Es una logística que no solo no puede llegar a todos los rincones de Argentina, no puede llegar a todos los rincones en España, en Gran Bretaña, en Alemania o en Estados Unidos. Es decir, una vacuna que no será la vacuna de distribución para todos los lugares, ¿no? Y que cuando ya la llevamos a lugares en donde los sistemas de salud pues tienen todavía más necesidades más remotas, hacia lo rural, por ejemplo en África, pues son prácticamente vacunas que solo se podrían aplicar a nivel hospitalario, y por lo tanto la hacen una vacuna más marginal que lo que pueden ser otras, pero en todo caso muy útil también en Argentina, lógicamente, pues porque con poblaciones urbanas, poblaciones, digamos así, que pueden concentrarse, pues se podría tener mucha utilidad. Combinada con otras, claro. Bueno, creo que le toca a Carlos Nava. Bueno, yo quería hacer una pregunta, Rafa. Bueno, agradecerles a los dos la exposición que han hecho. Y bueno, lo poco que sabemos nosotros de geopolítica de vacunas fue gracias a Rafa, que nos abriste la cabeza en la primera exposición. Y después de eso prácticamente nada nos sorprendió. Pero ese nada no es tan nada, siempre hay sorpresa. Y a ver, como sabés, hay una vacuna de AstraZeneca que se está fabricando en la Argentina, que hay un acuerdo para fabricar el principio activo aquí y envasarlo en México.
Y todo eso está retrasado. Bueno, hay como dos versiones. Una que, bueno, al principio activo, como, bueno, requiere ajustes y que hubo algún desajuste en el principio activo. Pero la otra versión que hay es que hay que el principio activo está, que está en México y que México no tiene los viales para el envasado. Entonces, bueno, claro, uno siempre tiene ideas conspirativas en mente, pero y por eso lo quiero chequear con vos. Yo digo, si AstraZeneca, que hizo toda una promesa y una realidad de hacer vacunas a bajo costo y accesibles, mucho más accesibles para todo el mundo, si no está siendo boicoteada, porque los viales, yo no creo que el vial sea el factor limitante para una vacuna, la tecnología, el desarrollo del principio activo, etcétera, etcétera, pero el vial, bueno, es la pregunta que te hago, Rafa. Vale, no sé, yo creo que además como Adelaida es mexicana, también tiene más información sobre esos temas, pero sobre el tema de esto. Yo lo que sí sé son varias cosas. La primera es que hace nada, relativamente poco, había una visita de Estado de Fernández, del presidente Fernández, al presidente López Obrador, y que seguro que han hablado de estos temas, ¿no? Y que hay una relación entre los dos países que parece que se aproxima como consecuencia de la vacuna, además. O sea que en ese sentido seguro que ha habido conversaciones políticas y diplomáticas. Y ahora, quitando esa parte política y teorías conspirativas, a ver, en la producción de una vacuna intervienen muchísimos componentes para preparar el antígeno, para mezclarlo con... Es más, yo leí que en la producción de la vacuna de AstraZeneca intervienen más de 200 elementos para producir el antígeno, para producir la vacuna, ¿no? Hay carencia en los mercados de todos esos elementos y esas carencias se están agravando por el hecho de que más vacunas que salen, una parte de esos elementos que conforman el final de lo que va dentro del vial, incluyendo el vial, el tapón del vial y todo esto, pues lógicamente también se multiplican las carencias, ¿no? No hay viales para producir tantas vacunas y por eso, por ejemplo, pues por eso y por más razones, pero Pfizer, por ejemplo, mete entre 5 y 6 dosis en un vial, entre otras cosas porque hay que optimizar los viales. Es verdad que hay carencia de viales y es verdad que esa carencia puede estar afectando a la producción, ¿no? En Europa, en donde la capacidad de producción es menor que la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o la que tiene Gran Bretaña, porque hay más tradición de producción, y desde luego la que tiene India, por ejemplo, en Europa, pues hay mucha carencia de producción de los elementos que al final acaban componiendo el final de una vacuna, ¿no? De tal como se entrega para inyectar. Y ese ha sido una parte del problema que ha afectado a las plantas de producción de AstraZeneca en Europa. Luego, no me extrañaría que también haya problemas de producción aquí, porque al final los componentes son limitados. Y no es una cuestión simplemente de el adenovirus o el trozo o el elemento con el que se mezcla, es una sucesión de diversos elementos que, insisto, en el caso de AstraZeneca, creo recordar que había leído que tiene más de 200 componentes, lo que va dentro del vial, diferentes, que vienen de diferentes proveedores. Entonces, puede haber una parte efectivamente de viales, pero puede haber también una parte de otros componentes que forman la vacuna. No sé, Adelaida, si tú tienes más información. No, específicamente de qué está pasando con el packaging de esta vacuna en México, no sé, había oído hablar de lo mismo, de que había seguramente un problema de viales, y esto, Rafa, si tú te acuerdas, esto ya lo habíamos escrito en un post hace varios meses, que no solo se trataba de producir vacunas, pero sino de producir también suficientes viales que necesitan unas ciertas características, ¿no? Los viales de las vacunas, y que no habían suficientes viales, y seguramente ha habido también un acaparamiento de compra de viales por ciertas manufacturas y de otras no, y entonces no sé si los viales es el único problema en este caso específico, pero que no me sorprendería. De hecho, por poner otro dato de aquel documento que escribimos, la producción de viales antes del COVID estaba en 1.000 millones anuales en todo el mundo.
La de vacunas en 2.500 millones. Luego, por mucho que se haya multiplicado, puede que haya una carencia seria de viales. La hay, de hecho, y de hecho muchas vacunas están presentando varias dosis en un vial. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Nava, por favor. Hola. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, Adelante, pero Juan. como sí, estoy hablando, ¿se me oye? Sí. No, voy a hacer una pregunta, ¿Sí? pero como estoy medio como coordinando con Nardo, hay gente como Hugo Mercer que hizo una pregunta en el chat y Alicia Loruso que en algún momento la hagan en voz alta. Y recuerdo que quedamos con Rafa y con Adelaida que sería máximo 2 horas y nos quedan 9 minutos. Así que si alguien más quiere decir algo, pues que sea muy, muy concreto. Yo tengo una pregunta para Rafa, que es el tema de la liberación de las patentes. Esto se ha hablado, hay varias instituciones, se han juntado firmas y demás. ¿Tú ves que esto mejoraría las cosas? ¿Es factible? ¿Qué opinión tienes? Y la liberación de las patentes puede ser voluntaria o puede ser forzada, ¿no? La voluntaria es aquella por la que se utilizan los acuerdos internacionales y compañías como AstraZeneca buscan a sus productores, liberalizan la patente y le dicen, aquí tienes el conocimiento, puedes producir, yo recibo a cambio un fee, un dinero, para que tú puedas producir libremente el número de dosis que consideres apropiado para este segmento de población. La otra sería forzada, es decir, forzada un acuerdo internacional. De hecho, algo parecido a eso se produjo con los medicamentos del SIDA en Brasil, por ejemplo, ¿no? en la primera oleada, cuando estaban todos sometidos a patentes muy estrictas, y Brasil decidió copiar una serie de medicamentos y se fue a los mecanismos de flexibilidad que le ofrecían la Organización Mundial de Comercio para liberalizar la producción en su país de las patentes, ¿no? La liberalización puede incrementar la producción enormemente. Perdón, no, digo, podría aumentar la producción enormemente, pero ojo, con el nivel tecnológico de algunas de las vacunas que se están produciendo, si no hay una transferencia de conocimientos, muy difícil que se vaya más allá de los productores actuales. Es decir, que se vaya a algunos países puedan producir sin que esa transferencia de conocimiento se haga de una manera, en fin, muy estricta, controlando la calidad, todo el proceso, lo que sería más la primera fórmula. Es decir, liberación de patentes sí, a cambio de transferencia de conocimiento y, por lo tanto, controlado por el que tiene la propia patente. Yo creo que esa sería una fórmula más adecuada en estos momentos, ya que buena parte de las vacunas que se están produciendo no son, digamos así, las más clásicas, las más tradicionales con las cuales se podrían producir fácilmente. Pero esa es mi opinión. Hay gente que considera que aún y así se podría conseguir más. Gracias, Rafa. Bien, dado la carencia de tiempo, hay 3 personas que han pedido la palabra. Les pido que sean concisos en las preguntas. Hugo Mercer y Alicia Loruso en principio. Y después yo quisiera hacer una pregunta. Y Susana Somoza está apuntada. Hugo en el chat. Mercer. Sí, gracias. Una pregunta para Adelaida Sarucán. Ella mencionó que hay 3 factores a futuro que van a incidir en la forma de enfrentar la pandemia: la ciencia, la confianza y la solidaridad. 2 de esos factores no son biológicos, son sociales, políticos, y aluden a otros aspectos que pueden ser un obstáculo para la gestión de la pandemia. ¿Qué pasa si esos 2 factores no funcionan en una sociedad? Si no hay confianza o se incrementa la desconfianza hacia las vacunas o sectores que se resisten, y la falta de solidaridad dentro de una determinada sociedad. Pues yo creo que la pregunta es muy sencilla. La pandemia se alargará a varios años. Si las personas no se quieren poner las vacunas, pues no habrá un porcentaje suficiente de población vacunada y no habrá tampoco un porcentaje de población suficiente que
respete las medidas de prevención en lo que todo el mundo se vacuna, y si no hay solidaridad, sobre todo, no solo dentro de países, pero entre países y un apoyo más fuerte a COVAX, seguiremos con el virus en muchos rincones del mundo, y ya hemos aprendido que un virus en un rincón del mundo nos llega en un abrir y cerrar de ojos a las puertas de nuestro país. Y además con el riesgo de que vayan surgiendo nuevas variantes que sí sean más resistentes a las vacunas con las que contamos actualmente. Así que, bueno, esto. El riesgo es que se alargue mucho más. Alicia Lorusso, por favor, sintéticamente la pregunta. Aide Lorusso, mi pregunta es, ¿qué experiencia o antecedentes hay para personas que tienen antecedentes de cáncer o cursando enfermedad cáncer? No hay ninguna contraindicación para que la gente que haya tenido cáncer se vacune. Al revés, forman parte de grupos vulnerables, entonces deberían estar considerados como prioritarios. La gente que está cursando un tratamiento contra el cáncer, sí que se les puede recomendar esperar, simplemente porque la vacuna quizás sea menos efectiva, sobre todo en gente que tiene tratamientos de inmunosupresión, etcétera. En estas personas la vacuna será menos efectiva, la respuesta inmune será menos efectiva. Entonces, por esto a veces se recomienda que la gente que está cursando ciertos tratamientos en ese momento se espere, simplemente. Con la gente que ha pasado un cáncer, no hay contraindicación ninguna, al revés, se les motiva mucho para que se vacunen. No sé si... Bueno, Susana Somoza. Buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta rápida, Susana. Sí. Quisiera hacer una pregunta. Adelaida, mencionaste cuando comenzaste factores que alteran la biodiversidad. Y dentro de los factores ambientales, nosotros tenemos un factor importante que es la contaminación con los agrotóxicos, que no solamente alteran la biodiversidad, sino que también hay algunos trabajos que hablan de influencia en la selección de la microbiota y de los seres vivos en el ambiente. ¿Hay algún estudio con respecto a el efecto de los agrotóxicos y el aumento de la incidencia de la zoonosis? Buena pregunta, buen tema de investigación, y no creo yo haber visto nada. Esto no quiere decir que no exista algún estudio, pero no estoy consciente de que se haya podido haber una asociación entre alguna de las enfermedades emergentes de las últimas décadas y el uso de agrotóxicos, pero definitivamente es otro elemento seguramente que está contribuyendo. Gracias. Adelaida, una situación. El comportamiento de los barrios marginales de Buenos Aires, lo que nosotros llamamos villas, fue un poco como subsahariano, en el sentido de que se logró inmunidad bastante más rápido y evidentemente no hubo ninguna posibilidad de que se cuidaran, dado el hacinamiento en esos barrios. Te lo digo porque me parece que se relaciona mucho más a la edad en esta historia que lo que se relaciona al cuidado que vos comentaste que tenían la población subsahariana. Y la gran incógnita que nos queda es cuál es el porcentaje de población que tiene que ser inmune para que la pandemia pare. Esta es la pregunta del millón. Se ha hablado de un 70-75%. Esto dependerá también mucho de muchas cosas, de qué tanto dura la inmunidad, qué tan rápido está evolucionando este virus, etcétera. Pero
bueno, depende sobre todo esto, pero se habla de un 75, 80, incluso 85% de inmunidad para que, de inmunidad de grupo para que podamos recuperar una vida sin veo que les llaman barbijos, sin barbijos, y una vida social relativamente normal, ¿no? Y para esto pues todavía nos queda para rato. Muy bien. Yo quería decir una cosa. Cumpliendo el pedido de ustedes y ya habiendo 2 horas. Sí, dale, adelante. No, yo quería, que estás. yo quería agradecerle a Adelaida y a Rafa. Yo creo que se ha demostrado que sois una sinergia fantástica, un equipo fantástico y que nos habéis otra vez deslumbrado con todas las respuestas y la conferencia que habéis dado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, Rafa. Chao, Adelaida. Gracias. Chao, Eduardo, Juan. Gracias. Muy bueno todo. Adiós, adiós.